Bienvenidos al canal La Filosofía Ancestral. Has pasado toda tu vida sacrificándote por los demás, pero ¿alguna vez te has preguntado cuánto has renunciado en el proceso? A medida que envejecemos, es fácil caer en la trampa de creer que siempre debemos poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, especialmente cuando se trata de nuestros seres queridos. Pero en algún momento debes preguntarte, ¿estoy renunciando a demasiado? Después de los 65 años, priorizar lo que realmente importa y establecer límites se vuelve más importante que nunca. Esto no es egoísmo, es respeto por lo que te mantiene feliz y saludable. Hoy compartiré 7 cosas que nunca debes sacrificar por nadie después de los 65. Quédate conmigo hasta el final de este artículo porque estos consejos son la clave para vivir una vida plena, en paz y con significado. Pero primero, déjame contarte una historia. Un solitario banco del parque, banado por la cálida luz de la tarde, fue el escenario de un encuentro entre dos generaciones. El señor James, un hombre de cabellos plateados con 80 años de experiencias a cuestas, se sentó allí, observando el mundo a su alrededor. A pocos metros, Andrew, un hombre de 65 años agobiado por sus preocupaciones, se dejó caer en otro banco. Sus ojos estaban fijos en el suelo y sus profundos suspiros rompían el silencio. Curioso, el señor James se acercó con una sonrisa amigable. ¿En qué piensas, amigo? Andrew levantó la vista, sorprendido por la voz del anciano. Al principio dudó, pero algo en la presencia del señor James lo hizo sentir en confianza. Comenzó a hablar, como si hubiera estado esperando la oportunidad de desahogarse. Es mi familia, mis amigos esperan demasiado de mí. Siempre estoy corriendo para ayudarlos, tratando de no decepcionar a nadie. Pero ya no puedo más. Estoy agotado. El señor James asintió con comprensión. Ah, ya veo. Hace muchos años me sentí exactamente como tú. Viví mi vida tratando de ser todo para todos. Hasta que un día casi pierdo lo más valioso que tenía, todo porque tenía miedo de decir que no. Andrew lo miró con curiosidad. ¿Qué pasó? El anciano sonrió y se acomodó en el banco. Déjame contarte. Cuando era más joven, alrededor de los 65, como tú ahora, todavía tenía energía, pero estaba lleno de dudas. Creía que mi valor dependía de lo que hacía por los demás. Siempre decía que sí, aunque eso significara descuidarme a mí mismo, hasta que un día ya no tenía nada más para dar. El señor James hizo una pausa. Sus ojos se posaron en las hojas otoñales que caían suavemente de los árboles. Luego, volvió la mirada hacia Andrew. Ese fue el día en que comprendí una verdad simple pero poderosa. Si no cuido de mí mismo, no puedo cuidar de nadie más. Andrew asintió, aunque en su rostro aún persistía la duda. El señor James sonrió con calidez. Mira, Andrew, el mejor regalo que puedes darles a los demás es la mejor versión de ti mismo. Pero para lograrlo, debes proteger ciertas cosas en la vida, cosas que nadie más protegerá por ti. Andrew inclinó la cabeza, intrigado. ¿Y cuáles son esas cosas? El señor James lo miró con la sabiduría de alguien que había vivido y aprendido. Te lo diré, pero primero escucha con atención. Para protegerlas, debes aprender a establecer límites. ¿Estás listo? Ah. El hombre más joven, ahora con un destello de esperanza en los ojos, asintió con firmeza. El aire del parque parecía cargado de una energía nueva, como si aquella conversación fuera el inicio de algo importante. El señor James guardó silencio por un momento y luego miró los árboles que rodeaban el parque. Las ramas pesadas de hojas doradas por el otoño se mecían suavemente con la brisa. Mira esos árboles, Andrew dijo, señalando un majestuoso roble cuya sombra cubría parcialmente su banco. Cada árbol necesita cosas diferentes para crecer. Algunos necesitan más agua, otros más sol. Si no obtienen lo que necesitan, no florecen, se marchitan. Andrew observó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. «Y tú eres igual», continuó el señor James, volviéndose hacia él. «Si siempre pones a los demás primero, ¿qué quedará para ti?»
¿Cómo esperas prosperar si no te das a ti mismo lo que necesitas? Andrew asintió lentamente como si por primera vez alguien le estuviera dando permiso para priorizarse a sí mismo. Aún así, dudó antes de volver a hablar. ¿Cómo sé qué es lo más importante que debo proteger? ¿Cómo sé qué cosas no puedo permitirme perder? El señor James sonrió con esa expresión sabia, llena de respuestas que no siempre necesitan palabras. Esas son tus bases, Andrew, los pilares que sostienen tu vida como las raíces sostienen un árbol. Si las descuidas, todo lo demás se vendrá abajo. Andrew se inclinó, ansioso por saber más. Dime cuáles son. El señor James asintió. Te lo diré. Pero escúcheme bien. Saberlo no es suficiente, también debes aprender a decir no cuando alguien intente cruzar esos límites. Esa es la parte más difícil, pero también la más importante. Una suave brisa revolvió las hojas caídas a su alrededor. Andrew, con una mezcla de curiosidad y determinación, inclinó la cabeza. Estoy listo. El señor James respiró hondo y dijo: Bien, comencemos. Si valoras la sabiduría del señor James, dale like, suscríbete a este canal y deja un comentario diciendo: quiero vivir con sabiduría y felicidad, porque solo quienes son sabios encuentran la verdadera felicidad. Ahora que esta conversación resuena en nuestra mente, es momento de descubrir las 7 cosas que nunca debes sacrificar por nadie. Si las proteges, vivirás una vida completa, consciente y en paz. La primera cosa que nunca debes sacrificar, tu salud. El señor James recogió una pequeña hoja seca del suelo y la sostuvo entre sus dedos. Tu cuerpo es como un árbol, Andrew. Si lo descuidas, se marchitará. Si no le das agua, luz y cuidados, ¿cómo esperas que se mantenga en pie? Andrew asintió lentamente. Piensa en esto, continuó el señor James. Cada vez que te saltas una comida saludable porque estás demasiado ocupado ayudando a alguien más, cada vez que pospones una cita médica porque no es urgente, le estás quitando un poco de fuerza a tus raíces. Y cuando esas raíces se debilitan, ya no pueden sostenerte. Luego comparte una historia de su propia vida. Muchos años atrás, en su esfuerzo por ser útil para todos, descuidó su salud. Trabajaba largas horas, dormía poco y rara vez se tomaba el tiempo para alimentarse correctamente. Un día, mientras ayudaba a un amigo a mudarse, sintió un dolor agudo en el pecho. Fue un momento de impacto que nunca olvidaría. Ese día, me di cuenta de algo crucial, dijo el señor James, mirando directamente a los ojos de Andrew. Mi cuerpo es el único lugar donde viviré por el resto de mi vida. Si no lo cuido, no podré hacer nada por nadie más. Andrew lo escuchaba con atención y el anciano agregó: no necesitas hacer cambios extremos. Da un paseo todos los días, come alimentos que te hagan sentir fuerte y mantén al día tus revisiones médicas. Estas pequeñas acciones son como regar tu árbol diariamente. El señor James colocó la hoja seca de vuelta en el suelo y señaló un árbol robusto y fuerte a unos metros de distancia. Ese podrías ser tú, Andrew. Pero debes priorizar tu salud. Sin ella, no podrás disfrutar los años que tienes por delante. Esta es solo la primera cosa que nunca debes sacrificar. Aún hay 6 más, y cada una es igual de vital que la anterior. ¿Estás listo para conocerlas todas? Quédate conmigo, porque al final de esta conversación tendrás la claridad y el coraje para proteger lo que realmente importa. La segunda cosa que nunca debes sacrificar, tus valores. El señor James se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con intensidad. Ahora escucha con atención, Andrew. La segunda cosa que nunca debes sacrificar son tus valores. Andrew lo miró con curiosidad. ¿Mis valores? ¿Por qué son tan importantes? El señor James sonrió con suavidad. Porque tus valores son tu brújula, Andrew. Sin ellos caminas entre la niebla sin saber a dónde vas. El anciano cerró los ojos por un momento, recordando una etapa de su vida. Había trabajado en una fábrica donde los supervisores con frecuencia le pedían que encubriera errores para evitar problemas. Un día,
Le pidieron que firmara un documento que contenía información falsa. Sabía que firmarlo sería lo más fácil, mientras que negarse podría costarle su empleo. Pero mientras miraba aquel papel, algo en su interior le decía que no podía traicionar lo que era correcto. No firme, dijo con firmeza. ¿Y sabes qué pasó? Perdí mi trabajo. Fue difícil, por supuesto, pero dormí tranquilo esa noche porque sabía que no había traicionado mis principios. Andrew lo observó con admiración. Algo en las palabras del señor James tocó una fibra dentro de él, haciéndolo preguntarse cuántas veces había comprometido sus propios valores solo para evitar conflictos o complacer a los demás. Andrew, tus valores definen quién eres. Si los sacrificas solo para encajar o para evitar enfrentamientos, perderás algo aún más grande, te perderás a ti mismo. El señor James hizo una pausa antes de añadir. Habrá momentos en los que mantenerte firme será difícil. La gente puede no entenderte, pueden criticarte, pero si vives de acuerdo con tus valores, te prometo que encontrarás una paz que nadie podrá quitarte. Andrew respiró hondo, absorbiendo cada palabra. Entonces, nunca debo comprometer lo que creo. Nunca, afirmó el señor James, porque cuando te mantienes fiel a tus valores, sin importar lo que suceda a tu alrededor, siempre podrás mantener la cabeza en alto. La tercera cosa que nunca debes sacrificar, tu estabilidad financiera. El señor James inclinó la cabeza, estudiando a Andrew con una expresión reflexiva. Sabes, Andrew, una de las mayores lecciones que he aprendido a lo largo de los años es que el dinero no compra la felicidad, pero sí trae tranquilidad. Andrew asintió, aunque aún parecía indeciso. Eso suena bien, pero a veces siento que hay tantas cosas en las que debo usar mi dinero, ayudar a mi familia, pagar deudas, incluso prestarle a amigos cuando están pasando por un mal momento. El señor James soltó una risa suave, como si ya hubiera escuchado esas palabras antes. Ese es exactamente el problema, Andrew. A menudo confundimos la generosidad con la imprudencia. Déjame contarte algo que me pasó hace años. El anciano se recostó en el banco, apoyando su bastón a un lado. Tenía un pequeño fondo de ahorros por el que trabajé mucho. No era mucho, pero era suficiente para emergencias. Un día, un pariente cercano vino a pedirme ayuda financiera. Me dijo que era urgente, o al menos eso afirmaba. Por supuesto, no quería decir que no. Pensé, es familia. ¿Cómo voy a negarme? Así que le di casi todo lo que tenía, asumiendo que me lo devolvería pronto. Andrew escuchaba con atención mientras el señor James continuaba. ¿Y sabes qué pasó? Nunca recuperé ese dinero, y me di cuenta de que mi generosidad excesiva me había puesto en una posición peligrosa. El anciano suspiró antes de agregar. No estoy diciendo que nunca ayudes a los demás, Andrew, pero hay una línea que no debes cruzar. Nunca sacrifiques tu estabilidad financiera, especialmente después de los 65 años, cuando ya no es tan fácil recuperar el dinero perdido. Se encontró con la mirada de Andrew con seriedad. Tienes que aprender a decir no de manera respetuosa, sin sentir culpa. Porque si vacías tus bolsillos por los demás, ¿quién estará ahí para ayudarte cuando tú lo necesites? Andrew asintió pensativo. Las palabras del señor James eran un recordatorio de que proteger sus finanzas no era egoísmo, sino inteligencia. La cuarta cosa que nunca debes sacrificar, tu autoestima. La voz del señor James se volvió más seria. Ahora vamos a hablar de algo aún más valioso que el dinero, tu autoestima. Andrew se enderezó en el banco, intrigado. Déjame decirte algo que aprendí por las malas, comenzó el señor James. Las personas te tratarán de la manera en que tú les enseñes a tratarte. Andrew lo miró, algo confundido. ¿Qué quieres decir con eso? El anciano entrelazó sus manos antes de continuar. Durante mucho tiempo, dejé que la gente se aprovechara de mí. Pensaba que ser amable significaba decir sí a todo, incluso cuando me lastimaba. Dejé que otros me pisotearan porque tenía miedo de que me rechazaran si ponía límites. Hizo una pausa, como si esos recuerdos aún le causaran cierta tristeza,
y luego agregó: un día me di cuenta de que cada vez que aceptaba algo que me incomodaba, le estaba enseñando a esa persona que estaba bien faltarme al respeto. No eran ellos quienes cruzaban mis límites, Andrew, era yo quien no los establecía. Andrew asintió lentamente, comenzando a comprender. Entonces, ¿cómo cambio eso? Empieza por ti, respondió el señor James. Mírate al espejo y pregúntate: ¿estoy feliz con la forma en que me trato a mí mismo? Porque si tú no te respetas, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Hizo un gesto hacia el sendero del parque donde dos niños jugaban. Poner límites no significa ser grosero o egoísta. Significa decir: esto es quien soy, esto es lo que merezco y no aceptaré menos. Las personas que realmente se preocupan por ti, Andrew, respetarán esos límites. Y las que no, tal vez sea momento de dejarlas ir. Andrew respiró hondo, asimilando cada palabra. Entonces, nunca debo dejar que alguien cruce mis límites. El señor James sonrió con ternura. Nunca, porque cuando permites que otros destruyan tu autoestima, empiezas a perderte a ti mismo. Y créeme, nada vale más que tu dignidad. La quinta cosa que nunca debes sacrificar: tu felicidad. Andrew, quiero que escuches con atención lo que estoy a punto de decirte, porque esta es una de las lecciones más importantes que he aprendido. Tu felicidad no es un lujo, es una necesidad. Andrew frunció el seno ligeramente, como si aquellas palabras lo hubieran tomado por sorpresa. Pero, señor James, no es egoísta buscar la felicidad cuando tengo tantas responsabilidades. El anciano sonrió con la paciencia de alguien que había escuchado esa pregunta muchas veces. Eso es lo que nos han enseñado a creer, Andrew. Nos dicen que la felicidad llega al final del camino, que primero debemos completar todo, complacer a todos, y tal vez entonces tendremos tiempo para disfrutar la vida. Pero déjame decirte lo que aprendí por las malas. El señor James se recargó en su bastón y continuó. Hubo un tiempo en mi vida en el que estaba tan ocupado trabajando y preocupándome por los demás que no tenía tiempo para mí. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero cada día me sentía más vacío. Hasta que un día comprendí una verdad simple pero poderosa: si no disfruto la vida ahora, ¿entonces cuándo? Andrew escuchaba atentamente mientras el anciano proseguía. Empecé con cosas pequeñas, cosas que me recordaban que estaba vivo. Volví a leer libros, algo que siempre me había encantado pero para lo que nunca me hacía tiempo. Descubrí el placer de caminar por este parque, escuchar a los pájaros, sentir el sol en mi piel. A veces, simplemente me sentaba en esta banca a observar el mundo. El anciano señaló un majestuoso roble a lo lejos. Ese árbol ha estado allí durante décadas, simplemente existiendo, creciendo. No necesita probar su existencia ante nadie. Solo es disfrutando cada día que pasa. Andrew presionó los labios, reflexionando sobre las palabras. Entonces cree que debemos enfocarnos en disfrutar el presente. Exactamente, asintió el señor James. Porque la felicidad no es algo que te espera al final de tu lista de pendientes. Debe estar en el centro de tu vida. La sexta cosa que nunca debes sacrificar: tus sueños. El señor James miró a Andrew con una expresión pensativa. Andrew, ¿alguna vez has sentido que había algo que siempre quisiste hacer, pero nunca encontraste el momento adecuado? Andrew asintió lentamente, como si la pregunta hubiera tocado algo profundo en él. Sí, pero ya no sé si vale la pena. Tengo tantas responsabilidades y siento que ya es demasiado tarde. El anciano soltó una leve risa, no con burla, sino con una profunda comprensión. Ah, Andrew, demasiado tarde. Déjame contarte lo que aprendí cuando tenía 65 años. Se acomodó en la banca y dejó su bastón a un lado. Desde que era joven, me fascinaba la poesía. Me encantaba cómo las palabras podían capturar emociones, pintar imágenes y contar historias. Pero la vida, como suele hacerlo, se interpuso. El trabajo, la familia, las cuentas por pagar, siempre había algo más importante que mi sueño. Así que lo dejé a un lado pensando, algún día tendré tiempo para ello. Hizo una pausa,
perdido en sus pensamientos por un momento. Pero ese algún día nunca llegó. Los años pasaron y un día, a los 65, me encontré sentado solo en este mismo parque, pensando en todo lo que había hecho en mi vida. Había trabajado duro, había dado todo por mi familia, pero aún faltaba algo. Y entonces me pregunté, ¿por qué no ahora? Andrew lo miró con curiosidad. ¿Y qué hizo? El señor James sonrió. Compré un cuaderno y una pluma y empecé a escribir. Al principio, las palabras salían torpes, como si mi mente se hubiera oxidado. Pero no me rendí. Cada día escribía un poco más hasta que los poemas comenzaron a fluir. No lo hacía por fama ni por dinero. Lo hacía por mí, porque era mi sueño. Andrew lo miraba con admiración y curiosidad. ¿Y qué pasó después? El anciano se encogió de hombros con humildad. Lo que pasó fue que me sentí vivo otra vez. Esos poemas se convirtieron en una parte vital de mi vida. Y lo más sorprendente, cuando empecé a vivir mi sueño, las personas a mi alrededor se inspiraron. Mi nieta, que nunca había pensado en escribir, comenzó a hacer cuentos cortos. Y todo comenzó porque vio que nunca es demasiado tarde para seguir lo que amas. Andrew se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos, mirando al suelo. Finalmente, levantó la vista y preguntó, «¿Creí que aún hay tiempo para mí?» El señor James puso una mano firme y reconfortante sobre su hombro. «Andrew, los sueños no tienen fecha de caducidad. No importa si tienes 20, 40 o 70 años, lo único que importa es si estás dispuesto a dar el primer paso. No dejes que el miedo o las excusas te roben lo que podría ser la mejor etapa de tu vida. La séptima cosa que nunca debes sacrificar, tu paz». Andrew, ahora más relajado después de la conversación, frunció ligeramente el ceño. «Señor James, ¿cómo puedo proteger mi paz? A veces siento que los problemas y los conflictos son inevitables». El anciano asintió lentamente como si entendiera exactamente a qué se refería Andrew. «Sí, Andrew, los problemas vendrán, pero lo importante es cómo los enfrentamos y que elegimos cargar con nosotros. Déjame contarte algo que cambió mi vida». Tomó una respiración profunda antes de continuar. «Durante mucho tiempo, cargué con mucho resentimiento hacia personas que me habían lastimado, hacia situaciones que habían sido injustas. Pensaba en ellas constantemente, Andrew, y cada vez que lo hacía, era como echarle leña a un fuego que me estaba quemando por dentro». El señor James fijó la mirada en la distancia, su expresión reflejaba sabiduría y reflexión. Hasta que un día, mientras caminaba por este parque, vi a un anciano sentado en una banca. Se veía tan en paz, tan contento. Me acerqué y le pregunté, «¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en un mundo lleno de caos?» Andrew inclinó la cabeza, intrigado. «¿Y qué le dijo?» El señor James sonrió, como si las palabras de aquel hombre aún resonaran en su mente. Me dijo, «La paz no es algo que encuentras afuera. Es algo que construyes dentro. Deja ir lo que no puedes controlar. Perdona a los demás, no porque lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre». Andrew guardó silencio, reflexionando profundamente sobre esas palabras. «¿Y eso le funcionó?», preguntó todavía un poco escéptico. «No fue fácil», admitió el señor James, «pero empecé a practicarlo. Dejé de aferrarme a viejos rencores y me alejé de personas que no aportaban valor a mi vida. Fue difícil, Andrew, porque a veces esas personas eran familiares o amigos de toda la vida. Pero entendí que si quería vivir en paz, tenía que rodearme de relaciones que nutrieran mi espíritu, no que lo drenaran». Se volvió hacia Andrew, su voz firme y llena de certeza. «Proteger tu paz no significa evitar todos los problemas o conflictos. Significa aprender a elegir tus batallas y dejar ir lo que no puedes cambiar. Significa cuidar tu espacio, tu mente y tu corazón, como un jardín que solo tú puedes cultivar». El anciano sonrió mientras concluía. «¿Sabes, Andrew? Una vida plena no se trata de tenerlo todo perfecto. Se trata de priorizar lo que realmente importa, tu salud, tus valores,
tu estabilidad financiera, tu autoestima, tu felicidad, tus sueños y, por supuesto, tu paz. Andrew permaneció en silencio, absorbiendo todo lo que acababa de aprender. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que no había experimentado antes: claridad. Miró al señor James y sonrió. Gracias. Creo que ahora lo entiendo. El anciano le devolvió la sonrisa. Bien. Ahora ve y vive el resto de tu vida con sabiduría. Si has encontrado sabiduría en las palabras del señor James, dale like a este video, suscríbete a este canal y deja un comentario diciendo: quiero vivir con sabiduría y felicidad, porque solo quienes eligen la sabiduría encuentran la verdadera felicidad. Ahora lleva contigo estas 7 lecciones, protege lo que importa y avanza hacia una vida plena, consciente y en paz.